nuestro propósito y un apoyo a la experiencia de Allende. Esto eran los propósitos de la revista Libre al principio. Hubo una discusión bastante significativa en la que también estaban Vargas Llosa y Donoso, y se habló de si podía participar un autor como Cabrera Infante. Y Cortázar dijo: si Cabrera Infante entra por una puerta, yo salgo por la otra. Entonces, de entrada, aceptamos este veto porque la presencia de Cortázar nos parecía indispensable para este proyecto. Mientras estábamos preparando el primer número, nos explotó entre las manos la bomba del caso Padilla. Lo digo, nos explotó entre las manos porque cuando hubo la detención redactamos una primera carta, Cortázar y yo, en la casa de Cortázar, una carta muy respetuosa dirigida a Fidel Castro, inquietándonos por la suerte del poeta y defendiendo de algún modo pues la libertad de creación en la isla, pero una carta sumamente respetuosa. Esta carta fue saludada poco tiempo después con una serie de improperios sobre estos intelectuales que vivían en Europa al servicio de la CIA, etcétera, es decir, todos los tópicos. Hubo una segunda carta que ya no fue firmada por Cortázar, pero sí por los restantes miembros de la revista, protestando, digamos, contra este extremismo y esta condena injusta que hacía de la intelectualidad. Es decir, que la revista Libre ya nació de entrada con un problema interno muy grave. Entonces decidimos dedicar el primer número especialmente al caso Padilla, exponiendo la totalidad de documentos para informar al público y las opiniones divergentes de los miembros de la revista. Pero de esta manera nos encontramos que estábamos ya enfrentados de entrada no solo a todas las dictaduras de derechas que había en el continente y a la dictadura de Franco, sino teníamos también en contra a la Revolución Cubana. Y entonces hubo un momento en que decidimos acabar con ella y salieron 4 números. Y la gran paradoja de esa revista es que nació para aglutinar a los escritores en lengua castellana y sin embargo los... Sí, fue el instrumento de división. Pero no fue la revista, sino fue el caso Padilla. Su vida literaria adquiere un cambio radical y extraordinario y revolucionario con la trilogía en torno a Álvaro Mendiola, trilogía que comienza con Señas de Identidad. Usted inicialmente le había reservado un bellísimo título, Mejor la destrucción, el fuego. ¿Por qué se lo cambió? Lo cambié, el título era un verso de Luis Cernuda, y lo cambié porque aparecieron varias novelas con la palabra fuego, todos los fuegos, el fuego, gracias por el fuego, no sé, salieron, y me pareció que había demasiadas novelas con la palabra fuego como para hacer intervenir a todos los bomberos del mundo intelectual. Y entonces le puse esta palabra, le puse este título de Señas de Identidad, que ha cobrado una fortuna inesperada en el mundo político, porque a partir de la novela todo el mundo habla de sus señas de identidad. Incluso ha cobrado significados sorprendentes. Alguien me envió el recorte de una prensa de un periódico de España en el que hablaba de la detención de un exhibicionista que decía que abría la gabardina y mostraba a las niñas sus señas de identidad. Entonces me quedé muy asombrado de ver cómo mi título había evolucionado y se aplicaba a realidades tan distintas. Surge ahí la idea del otro, es decir, la aplicación de la idea del otro, no tanto Juan Goytisolo identificado con Álvaro Mendiola, sino ese otro que lo ha perseguido desde siempre y que le da ahí sí una identidad muy sugestiva. Sí, en Señas de Identidad desde luego es la primera vez donde me planteo este desdoblamiento, el empleo del tú, este distanciamiento o este diálogo entre el autor, el narrador y el personaje. Digamos, de todas formas la ruptura definitiva es la reivindicación del conde Don Julián. Era difícil
para una persona como yo en aquel momento, que tan poco identificada se sentía con los valores oficiales españoles, el no estar en Tánger contemplando desde la otra orilla la península y no sentir un deseo de repetir la tradición del conde don Julián, es decir, provocar una invasión mental que arrasara con la totalidad de la España tradicional, que era la responsable del franquismo y a fin de cuentas la responsable de mi exilio, de la guerra civil. Me di cuenta entonces de que el régimen de Franco no era el producto de una casualidad, sino que respondía a una larga tradición histórica, y que de hecho en la historia de España habían predominado más, desde los reyes católicos hasta aquella fecha, los regímenes opresivos, y que los periodos de libertad habían sido la excepción. Entonces, de ahí mi deseo de emular literariamente con el conde don Julián y realizar esta invasión de España a partir del idioma, con el otro idioma. Es una obra que cervantina, en el sentido de que es a la vez una tentativa de destrucción de la totalidad de los códigos literarios y de la tradición española, y a la vez una reconstrucción a partir de las ruinas de estos códigos de un texto nuevo. ¿Y a partir de qué momento decide usted aprender la lengua árabe? Pues al poco de llegar allí. Fue una empresa muy ardua, porque no era un joven de 12 años, sino que ya me acercaba a los 40, y que yo creo que con el esfuerzo que he hecho para aprender el árabe hubiera podido aprender 2 o 3 idiomas diferentes. Pero me sentía muy motivado para hacerlo, y desde luego no me arrepiento del tiempo que he dedicado al estudio de este idioma. De alguna forma es una especie de recuperación de esa tradición que cuenta con hitos tan excepcionales como el arcipreste o como el propio Cervantes. No hay que olvidar que la literatura castellana empezó siendo una literatura mudéjar, es decir, escrita en castellano, pero en la que los puntos de referencia eran los puntos de referencia de la tradición árabe. Es decir, el poema del Mío Cid, ha mostrado muy bien Álvaro Galmés de Fuentes, es un poema escrito en castellano, pero relacionado no como pretendía Menéndez Pidal con las tradiciones visigóticos y los libros de caballería europeos, sino con la épica árabe. La relación era muy clara. En el libro de Buen Amor los puntos de referencia son igualmente de la literatura árabe erótica que él conocía. No hay que olvidar que hay una pragmática del rey Alfonso X prohibiendo, tomando el caso del deán de Cádiz, que tenía una biblioteca en la que había más libros eróticos que manuales o breviarios de piedad, y prohibiendo a los clérigos la lectura de libros eróticos. Ahora bien, ¿qué libros eróticos había en España en aquel momento? Los libros eróticos que había eran los libros de la literatura árabe. De ahí vemos este mestizaje extraordinario que se prolonga durante varios siglos y que convierte a nuestra literatura en una literatura mudéjar. Es decir, no podemos leerla solamente en la clave románica como sucesora del latín, sino que tenemos que tener en cuenta el elemento árabe. De ahí tal vez que el tercer tomo de la trilogía se cierre precisamente con fragmentos, con expresiones en árabe. Sí, bueno, fue un procedimiento literario de ruptura brusca. Es decir, en lugar de poner fin, escribí unas frases en árabe dialectal diciendo más o menos: los que no me entendéis, dejad de seguirme, la comunicación ha terminado, yo estaré siempre con los parias de siempre afilando el cuchillo, del otro lado del estrecho. He pensado siempre que es mucho más difícil y mucho más arriesgado
escribir sobre el presente con el lenguaje incierto, es decir, la incertidumbre del presente con el lenguaje incierto del presente. Es decir, que escribir sobre el pasado con el lenguaje canonizado ya del pasado. Pero además hay aquí incluso una trampa que convendría tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, leemos novelas cuya acción se sitúa en el siglo XIV y están escritas como en el siglo XIX. Entonces, si el autor que vuelve al pasado hiciera... Yo no digo que se pueda hacer una novela sobre los faraones egipcios, sobre el Imperio Romano, etc. Y puede haber novelas. Marguerite Yourcenar nos ha mostrado que se puede hacer con gran talento este tipo de obras. Pero en general, cuando nos referimos al pasado, veo que no hay este esfuerzo lingüístico de reconstituir un siglo a partir del lenguaje de este siglo. Esas últimas frases en árabe de la trilogía en torno a Álvaro Mendiola están preparando de alguna manera el camino, la orgía coral de Maqbara. ¿Y qué significa Maqbara? Mire, Maqbara es el resultado de una experiencia distinta. Me había llevado a Marrakech un ejemplar del libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, y decidí hacer descubrí que el lugar ideal para leerlo era el zoco, era la plaza de Marrakech. Y entonces empecé a tomar notas de lo que debía ser como el contexto de una lectura del arcipreste de Hita en Jemal el-Fna, y que se transformó pronto en esta lectura del espacio de Jemal el-Fna, que fue el germen de la novela Maqbara. O sea, lo primero que escribí fue el capítulo final y luego este librillo de Buen Amor de la historia entre el paria y el ángel huido del paraíso. ¿Cuál es la genealogía de la palabra Maqbara? Maqbara quiere decir en árabe clásico cementerio. En los textos medievales, en la época en que había musulmanes en España, los cristianos llamaban al cementerio el macabro. Y esta palabra desapareció del diccionario y de la lengua española y volvió a entrar en el siglo XIX a través del francés como adjetivo, es decir, macabro. Incluso los puristas de la época lo señalaban, lo tildaban de galicismo y desaconsejaban el empleo, olvidando de que esta palabra había sido castellana durante bastantes siglos. Eso me remite a una especie de análisis filológico que hace usted en Estambul Otomano de la palabra una palabra que se ha deformado y que, según usted, proviene del uso abusivo de los fulleros y tramposos que comprometían su palabra de honor al punto de que se convertía en todo lo contrario. Sí, es decir, en el idioma turco es una de las pocas palabras españolas con puro. Hay manivela, hay 3 o 4 palabras españolas que han entrado en el idioma turco, pero la más significativa es palabra. Y palabra significa fanfarronada o mentira. Y esto se debía a que en los contactos marítimos que había, los marinos españoles que llegaban a los puertos otomanos decían palabra de honor que, y a continuación venía el gran embuste o la gran mentira, y entonces ya quedó como sinónimo de fanfarroneo, de mentira. ¿En qué momento y dónde comenzó usted a aprender el idioma turco? Lo aprendí por una razón muy sencilla. Vivo en París, en el barrio del Sentier. El barrio del Sentier, hace aproximadamente una década, empezó a convertirse en un barrio turco. Se llenó de talleres de confección y los carteles en la calle, las pintadas estaban escritas en turco. Y me sentí de repente extraño en mi barrio. Y sentía la necesidad de dominar este código y aproveché mi conocimiento de algunos intelectuales turcos exiliados en aquel momento. Había la Junta Militar en Turquía y que me presentaron a